Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este domingo 18º del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta tres textos muy dicientes y significativos, e incluso el Salmo nos habla también de que la vida es como un día de ayer que pasó. Es poca cosa, es un, un pequeño suspiro. Pero es interesante para comprender ese verdadero sentido. La primera lectura, el autor Kohelet nos dice en una de sus frases: todos sus días son sufrimiento, disgusto, sus fatigas, y ni de noche descansa. También esto es vanidad. Afanarse, preocuparse, no tiene sentido. Hay que buscar el sentido. Por eso, el primer versículo del libro dice 5 veces: vanidad de vanidades, dice Coelho, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué interesante. Y busca justamente para hacer entender al hombre el sentido profundo de las cosas. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo se dirige a los cristianos de Colosas y dicen: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, en el capítulo 3. Y despójense del hombre viejo y de sus acciones, y revístanse del hombre nuevo. Y en ese despojarse dice justamente uno de los aspectos muy interesante, que tenemos que dejar toda clase de males. Y dice: los malos deseos y la codicia, que es una especie de idolatría. Cuando nosotros la avaricia, la codicia se apodera de nosotros, es otro Dios. Lo idolatramos. Y en el Evangelio, Jesús justamente o el evangelista nos pone delante un texto muy interesante cuando uno de los hermanos dice: maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y Jesús le dice: amigo, ¿cómo así? ¿Quién me ha puesto a mí juez entre ustedes? Y termina diciendo: tengan mucho cuidado con toda clase de avaricia. Aunque se nade en la abundancia, la vida no depende de las riquezas. Le pone en alerta. Y luego cuenta una parábola a toda la gente del hombre rico y su abundante cosecha. Es interesante este texto para poder comprender un poquito cómo nosotros a veces reaccionamos, cómo nosotros a veces dialogamos. Dice en unos apartes que el rico tenía mucha tierra. Dice: sorprendido de que sus tierras habían dado una cosecha que desbordaba todas sus expectativas, el propietario se ve obligado a reflexionar: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué haré? Y empieza a hablar consigo mismo, hace un monólogo. Dice: en el horizonte de su vida no aparece nadie, no aparece esposa, no aparecen hijos, no aparecen amigos, no aparecen vecinos. Lo único que es su preocupación. Tampoco piensa en los campesinos que le trabajaron las tierras, que eran los pobres que apenas tenían que comer. Tampoco. Se preocupa solo de su bienestar y de su riqueza. Mi cosecha, mis graneros, los demoliré, haré más grandes, y mis bienes, mi vida. Y finalmente, prisionero en esa lógica que deshumaniza, vaciándolo de toda dignidad, solo vive para acumular, para almacenar, para aumentar su bienestar material. Y dice: túmbate. Qué lindo. Dice: túmbate ahora. Túmbate, disfruta, vive la vida. Y de pronto, de una manera inesperada, Jesús hace intervenir al mismo Dios. Su grito interrumpe los sueños e ilusiones del rico.
Y le dice, necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Esta es la sentencia de Dios. La vida de ese rico es un fracaso, es una insensatez. Por eso es tan importante en nuestra vida saber ver, saber evaluar, saber discernir mi camino para tomar las decisiones correctas. No dejarme llevar por la negatividad, todo es negativo. Que podamos ser prudentes y abrir nuestra mirada al horizonte de la comunidad y no encerrarnos en una burbuja donde solo a nosotros nos va bien. El Papa Francisco ahora en esta semana, en su viaje a Canadá y en la Catedral Notre Dame de Quebec, a los religiosos, obispos, sacerdotes, a todos los agentes de pastoral, dice, frente a una realidad tan difícil de la evangelización, podemos tener una mirada negativa y decir, no hay nada que hacer. Y sin embargo, él nos invita a tener una mirada que discierne y saber que la mirada que discierne nos hace ver las dificultades, no las ignora. Y que en esas dificultades y en esa situación tenemos que transmitir la alegría de la fe. A la vez nos estimula a volver a encontrar una nueva pasión por la evangelización, a buscar nuevos lenguajes, a cambiar algunas prioridades pastorales e ir a lo esencial, a la profundidad de las cosas. Necesitamos anunciar el evangelio para dar al hombre, a los hombres y a las mujeres de hoy la alegría de la fe. Pero este anuncio no se hace principalmente con palabras, sino por medio de un testimonio rebosante de amor gratuito, tal como Dios hace con nosotros. Y el Papa deja 3 desafíos importantes. El primer desafío, dar a conocer a Jesús, no a nosotros, a Jesús, a Él, a este Señor, a Jesús, el Dios de la vida. Por otro lado, ser creíbles, dar testimonio de nuestra vivencia, de nuestra fe. Y en tercer lugar, vivir la fraternidad. La Iglesia será testigo creíble del Evangelio cuando sus miembros vivan más la comunión, creando acciones y espacios para que quienes se acerquen a la fe encuentren una comunidad acogedora que sabe escuchar, que sabe entrar en diálogo con el otro, que promueve el buen nivel de las relaciones. Que este desafío no nos desanime, sino que nos haga en tomar aliento, fuerza para seguir adelante. Y que el Señor nos bendiga hoy y siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos ustedes.